sabernos, concédeme que escuchen, Jesús, tu clara voz. Anímame. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por situaciones donde comenzamos a cuestionar a Dios en nuestras vidas? Hay situaciones en la vida, en ocasiones, que no las entendemos, ni las comprendemos, ni las podemos asimilar. Hay momentos en que caemos muy profundo, en donde parece que no hay respuesta, y tal vez muchos de nosotros hemos pasado por ese momento. Tal vez en ese momento decimos: Señor, yo sé que tú estás conmigo, pero a veces es tan difícil decir que tú estás conmigo. Ni el dolor, ni el tormento, ni la pena, ni el infortunio, ni la adversidad, ni la desgracia, ni la aflicción, ni la tribulación, ni la angustia, ni la persecución, ni la espada, ni el hambre, ni la desnudez, ni el peligro nos separará del amor de Cristo. Romanos 8, 35 al 39. Presento el tema: el Señor quiere que tengamos buen ánimo ante las adversidades. Sermón expuesto por el predicador Josué Iván Cook el 24 de septiembre del año 2017 a la Congregación de Cristo que se reúne en la Colonia Industrial, Monterrey, Nuevo León, México. El contenido: 1. Las causas de las tragedias según el inconverso. 2. ¿Cómo enfrenta el cristiano las tragedias y las preguntas que se hace ante estas situaciones? 3. ¿Cuán arrogantes son esos hombres que pretenden saber las razones de todo lo que Dios hace? 4. Cuando cuestionamos o altercamos con Dios. 5. El Señor Jesús quiere que tengamos buen ánimo. 6. Pablo y Silas en sus sufrimientos cantaban y oraban. 7. ¿Qué hacemos cuando los golpes llegan? Nos quedamos en una esquina solamente preguntándonos ¿por qué yo? 8. Hay 3 razones de por qué el Señor, aun cuando estamos enfrentando todas estas cosas, nos dice que tengamos buen ánimo. Razón número 1. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Dios no quiere hijos cobardes. Razón 2. No somos de los que retroceden. Razón 3. Porque nosotros confiamos en Dios. No confiamos en el hombre ni en los bienes materiales. No confiamos en las cosas del mundo. Además, vea usted también el tema: cuando altercamos o cuestionamos a Dios por un servidor. La enseñanza de nuestro Dios, para que a través de ella, hermanos, seamos edificados, seamos exhortados, seamos consolados, seamos guiados, hermanos, en la verdad de nuestro Dios, y así poder agradarle, saber más de su palabra, seguir esforzándonos, hermanos, en hacer su voluntad. Cuando una persona enfrenta eventos en su vida que lo hacen literalmente o más bien figuradamente sentir que como si 2 personas, uno a cada lado, lo estuvieran estirando, sentir que todo el mundo ha conspirado en contra suya, que incluso tal vez Dios mismo le ha puesto el pie encima, ya que han llegado a sus vidas, a su vida, lo que mucha gente conoce como desgracias, otras más las catalogan como desastres, tragedias, y muchas veces también empieza a experimentar sentimiento de abandono, empieza a tornarse en sus pensamientos un sentimiento de amargura, no solamente de tristeza, no solamente de dolor, incluso de enojo. El hombre, hermanos, empieza a tomar decisiones respecto a lo que será de su vida, de lo que será su fe,
de lo que será sus prácticas de ahí en adelante. Mucha gente, hermanos, sufre en este mundo estos pensamientos, experimenta este tipo de situaciones en su vida, e incluso los cristianos, hermanos. Cuando todo esto también sucede y llega a nosotros, hacemos la pregunta: ¿por qué tengo que experimentar esto? ¿O por qué a mí? ¿Por qué de esta forma? A veces, con buen ánimo decimos: bueno, el Señor algún propósito tendrá en mi vida. Con buen ánimo decimos: bueno, Señor, está bien, es tu voluntad. Pero a veces, hermanos, los golpes son tan duros que no solamente es una cosa, son dos, son tres. El hombre natural, hermanos, el hombre que no conoce a Dios, muchas veces lo atribuye, bueno, de las siguientes maneras. Bien podría considerar y decir: bueno, pues es la naturaleza. Es la naturaleza y nos tocó la de malas. O bien, como dijo alguien por allí, nos tocó la mala suerte. Otros más, hablando del hombre natural, pueden decir: no, es que alguien me hizo algo. Alguien me hizo brujería. Otros tantos, y con un poco de incertidumbre y tanto de resignación, podría decir: bueno, no sé qué malo he hecho en esta vida para que me esté pasando lo que me está pasando. Pero ¿qué dice el cristiano? ¿Qué puede decir y qué debe sentir el cristiano ante estas situaciones? Cuando la desgracia, cuando la pérdida, cuando el dolor, cuando la enfermedad, cuando la angustia y todo ese tipo de situaciones y problemas llegan a su vida, tiene el derecho a preguntar al cristiano por qué. ¿Está mal que un cristiano diga: Señor, ¿por qué me está pasando todo esto? Ninguno de nosotros como cristianos estamos exentos de todas estas cosas. Todos, hermanos, enfrentamos diferentes situaciones. Hoy, de nosotros, la familia González, no está aquí. Fueron a acompañar a la familia. Llegaron a Guadalajara, hermanos, para poder estar con los que estén llorando. Una familia, hermanos, que, como sabemos, fuerte en el Señor, fuerte en su fe, pero que también sufre, como todos nosotros. Y que, hermanos, tal vez más de uno preguntará: ¿por qué le van a poner? ¿Por qué? ¿Por qué? O entre nosotros, hermanos, en la congregación de la Industrial, que hemos vivido y hemos experimentado la partida de amados hermanos en la congregación, fieles al Señor, que amaban la obra del Señor y que se sacrificaban por Él. Y que podíamos decir: bueno, si el hermano, la hermana estuviera aquí, ¿cuánto más podría haber seguido haciendo? ¿Por qué tuvo que irse? ¿Por qué a lo mejor el Señor se lleva a aquellos que no trabajan, que no se reúnen? Es más, los que causan problemas en la iglesia, los que causan división. ¿Por qué el Señor no mejor se los lleva a ellos? Ellos son realmente un estorbo. Esa es nuestra manera de pensar muchas veces. Pero sigue la pregunta. A veces, hermanos, esta pregunta va acompañada de un sentimiento de enojo. Y un poco de sentimiento, hermanos, de desilusión. Porque, hermanos, nuestra mente no alcanza a comprender las razones. A veces, hermanos, estas preguntas son tan frecuentes que taladran nuestro diario vivir, hermanos, y a partir de este tipo de situaciones, hermanos, donde quiera que estamos, hacemos la pregunta. Veamos las cosas que la Biblia nos dice. Fíjense lo que dice ayer, Proverbios capítulo 25, versículo 2. Proverbios capítulo 25, versículo 2. Y dice la palabra: gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñar. Hermanos, ¿por qué Dios no simplemente viene y nos dice: hijito mío, mira, yo me llevé o yo decidí tomarte entre ustedes, o tu papá, tu mamá, tu hermano, tu hijo, por esto, por esto y por esto? Dice el texto: gloria de Dios es encubrir un asunto.
Hay una razón, hermanos. Hay un porqué que nosotros no entendemos muchas veces. El por qué pasa. El por qué sucede como sucede. En Isaías capítulo 45, versículo 15 dice: verdaderamente tú eres Dios, que te encubres. Hay cosas que Dios, hermanos, ha manifestado, pero no sabemos por qué Dios ha hecho las cosas. Leíamos un poco acerca de cuando David censó entre semana. Cuando David censó al pueblo. Murió mucha gente, hermanos, porque David censó al pueblo. Porque David, hermanos, mandó a su general a contar a todos de la nación. Y era el profeta, hermanos, que le dice a David: ¿sabes qué, David? Hay 3 cosas que Dios te ha dicho que vas a escoger. Una, que tus enemigos te persiguen por 3 meses y huyas delante de él. 2, que haya hambre y escasez en la nación. O 3, que venga la muerte. Dijo David: no caiga yo en manos de mis enemigos, caiga yo en la mano de Dios. Y el pueblo, hermanos, empezó a morir. Y empezó a morir. Y empezó a morir. Hermanos, muchas personas estaban muriendo. Muchos del pueblo, hermanos, miles se contaban que estaban cayendo, muriéndose, hermanos. ¿Pero sabe por qué? Si usted lee la escritura, dice claramente que Dios estaba enojado con el pueblo de Israel. Y por eso incitó a David para que censara. ¿Quiere que se lo diga a usted, a Dios, así? A veces, ¿sabe qué pasaría? Si Dios nos dijera lo encubierto y nos lo declarara, no lo aceptaríamos. No lo entenderíamos. No estuviéramos de acuerdo. ¿Se imagina que Dios le dijera a David: David, sabes que mira, vas a censar al pueblo, lo vas a hacer, yo te voy a hacer que lo hagas, pero va a morir mucho pueblo. Miren, si de montones van a caer. ¿Estás de acuerdo, David? ¿Qué va a hacer David? ¿Cómo? ¿Es tu pueblo? Nuestra mente como seres humanos, dice Isaías, que los pensamientos y los caminos de Dios son mucho más altos que nosotros. Así como el cielo está muy alto de la tierra, así de altos están los pensamientos de Dios de nuestros pensamientos. Ahí en Deuteronomio, hermanos, conocemos esta cita tan conocida, del versículo 29, capítulo 29 de Deuteronomio. Hay cosas que son secretas. Las cosas secretas pertenecen a Dios. Y las reveladas a nosotros. Vamos a leer, por favor, Isaías capítulo 55. Si me acompaña, por favor, al versículo 8 y 9. Dice la palabra así: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Usted y yo no sabemos cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer en sí. Así también nosotros ignoramos mucho, hermanos, porque Dios hace las cosas. ¿Cómo hace Dios todas estas cosas? Por más que el hombre se meta en indagar el cuerpo y el desarrollo humano, hermanos, nunca va a alcanzar a comprender el cómo. Y nuestra mente es corta. Nuestra mente tiene límites. ¿Sí? Nos cuestionamos y le cuestionamos muchas veces a Dios. ¿Por qué hace las cosas que hace? Porque para nosotros no entendemos por qué lo hace así. De ahí hay un artículo, hermanos, acerca de personas, hermanos, que habían terminado su vida de una manera inesperada. De un joven que era muy estudioso, sacaba las mejores calificaciones. Y su familia cristiana y cristiano fiel al Señor le pedían al Señor que los ayudara para que el muchacho entrara a la facultad de medicina, y pues, porque era muy difícil, muy difícil entrar a veces en las universidades, tienes que tener cierto promedio. Y gracias a Dios el muchacho pasó el examen, reunió los puntos y logró entrar. Empezó a estudiar
primer año con excelentes calificaciones. Todos los maestros decían, este va a ser un doctor muy bueno. Y seguía estudiando, ya casi para terminar. Pues tenía una novia y le pidió matrimonio para casar. Un día que iba a la escuela, tuvo un accidente. Los papás preguntaban, ¿por qué? ¿Por qué dejaste que entrara a la escuela? ¿Por qué dejaste que sacara buenas calificaciones? ¿Por qué no ayudaste en todo si no ibas a ser médico? A veces, hermanos, hacemos ese tipo de preguntas. Y quisiéramos haber cambiado los planes de Dios y decirle a Dios cómo hacer las cosas. Pues que no hubiera pasado el examen mejor, que fuese un empleado de oficina, no hubiera pasado por aquella calle, no hubiera tenido que ir por aquella avenida. Su novia se graduó con una médica y se dedicó a ayudar a mucha gente necesitada. A veces, hermanos, preguntamos por qué, y a veces de esta forma, ¿por qué muere gente buena? Hermanos, a veces no lo entendemos. Y preguntamos por qué y no tenemos respuesta. La pregunta se queda en el aire. Pero yo creo que el Señor Jesús quiere que nosotros tengamos en mente. Y me permití tener esta introducción extendida, hermanos, para entender por qué el Señor Jesús nos dice que tengamos buen ánimo, a pesar de todas estas cosas. Porque el Señor Jesús nos está diciendo a través de su palabra, a través de su enseñanza, que debemos seguir adelante, que debemos seguir luchando, que debemos seguir esforzándonos, que debemos seguir trabajando en su obra. Señor, pero mira mi corazón cómo está roto, destrozado, desanimado, desalentado. Bueno, el Señor te dice, levántese. Es muy difícil. Muchas veces es muy difícil. Pero necesitamos, hermanos, de la mano del Señor. Necesitamos aferrarnos a su brazo fuerte, hermanos, para dar el siguiente paso de cada día. Porque solos no vamos a poder. Y el Señor no quiere que lo hagamos solos. No quiere que andemos allá sin rumbo, con la mente sin saber qué hacer. Él nos dice qué hacer. Y lo que Él nos dice, hermanos, es que nosotros levantemos nuestra frente delante de Él y lo miramos a los ojos y caminemos. Y a veces ya nos da miedo. Nos da miedo porque decimos, Señor, si siendo fiel a ti, enfrento todas estas cosas, la siguiente, Señor, no voy a aguantar. Solo no podemos. Y Dios no nos dice que no va a haber otra. Va a haber más. Cuando Pablo, hermanos, iba predicando en aquellas ciudades, llegaba a las sinagogas y les hablaba a los judíos. Bueno, los judíos muchos no escuchaban, otros sí escuchaban. Y aparte de judíos había hombres, mujeres de aquellas ciudades, hermanos, que obedecían el evangelio. Y aquellos judíos que no obedecían, que no creían, hermanos, ¿saben qué hacían? Alborotaban a la gente. Llevaban a Pablo ante los magistrados, ante los gobernantes, ante las autoridades. Y decían, este hombre está cambiando nuestras costumbres. Este hombre es una mala influencia para nuestra gente. Y lo metían en la cárcel. A Pablo lo apedrearon. A Pablo lo azotaron. A Pablo lo tenían encadenado. A Pablo lo tenían, hermanos, en la cárcel más hasta el fondo. Un dato importante, hermanos, que podemos notar es que Pablo, solamente allá en Filipos, fue encarcelado solamente Pablo y Silas. Pero había 4 personajes en la narración. Era Lucas y era Timoteo. ¿Por qué no encarcelaron a Timoteo y a Lucas? Si estaban los 4 juntos. Solamente apresaron a Pablo, a Silas, la palabra, que los azotaron mucho. ¿Qué significa eso?
ahora sí, como dicen por allá, se mandaron con ellos, no tuvieron compasión. Y estaban en el cepo, hermanos. Estaban encarcelados. Y a medianoche, hermanos, Pablo y Silas estaban cantando. Y estaban orando. Si le preguntamos a Pablo, oye Pablo, ¿por qué estás cantando? ¿Por qué estás orando? Yo que tú estuvieras llorando. Hombre, los golpes que nos dieron fueron muy duros. Las marcas que nos han de haber dejado. ¿Qué hacemos cuando los golpes llegan? Nos quedamos en una esquina y solamente preguntamos, ¿por qué yo? Le decimos al Señor, si yo sufro por ti, por ser tu hijo, yo he de pasar por todas estas cosas. Tú lo sabes. Te doy gracias. Por lo que permites en mi vida, por lo que me das, y también por lo que me quitas. Finalmente, hermanos, tiembla el lugar donde estaba, en la cárcel, tiembla, se abren las puertas, todo. Unas horas más adelante, una familia entera se bautizó. Al día siguiente, dijeron a Pablo, llévate Pablo, ya no te queremos aquí. Y Pablo se fue a Tesalónica a predicar. A veces queremos saber por qué. Hermanos, a veces no entendemos el por qué. Pero ese por qué Dios no sabe, Dios lo va a cumplir a través de nosotros. Lo que el Señor nos dice a nosotros, hermanos, es que tengamos ánimo. Que nuestro ánimo no decaiga hasta desmayar. Que por el contrario, hermanos, nos levantemos. Y si no podemos en un solo brinco, poco a poco, pero levantemos. Y hay tres razones, hermanos, del por qué el Señor, aun cuando estamos enfrentando todas estas cosas, nos dice que tengamos buen ánimo. La primera razón, hermanos, por qué debemos tener buen ánimo, aún en medio de estas situaciones, dificultades, hermanos, es porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Dios no quiere hijos cobardes. ¿Sabe cuál es el primero que menciona ahí en Apocalipsis de los que no van a entrar al reino de los cielos? Al cielo. Los cobardes, hermanos. Son los primeros que menciona ahí. Los cobardes. Hermanos, Dios no nos dice, oye, no seas humano, no sientas, no nos dice eso. Lo que Dios nos dice cuando dice que no tengamos espíritu de cobardía, porque Dios nos ha dado espíritu de cobardía, es que no dejemos de confiar en Él, hermanos. Que el temor no nos inunde porque pensemos que estamos solos. Cuando los discípulos, hermanos, estaban en la barca y el Señor estaba dormido, ¿el Señor estaba ahí con ellos o no estaba? Claro que sí. Física estaba y presente, estaba ahí con ellos. Pero estaban muertos de miedo. Señora, vamos a morir. Ya para estas alturas los discípulos hemos visto la obra del Señor, su poder, su enseñanza. Pero su fe era poca. Aun cuando el Señor estaba aquí. Yo le pregunto, hermano, hermana, ¿el Señor está con nosotros o no está con nosotros? Entonces, ¿por qué tenemos temor? Me decía una hermano, pero ¿qué va a pasar? Porque tantas cosas que están pasando, ¿y qué va a ser de nosotros? Hermana, ¿qué dice la Biblia? Que si este mundo se deshiciese, hermanos, si este cuerpo se cayese a pedazos, Dios tiene para nosotros una verdad, no hecho por manos humanas, una casa hecha por Dios. No seamos como la mujer de Lot. ¿Qué pasó con la mujer de Lot? Volvió atrás. Dice el Señor, tengamos buen ánimo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Número 2, porque no somos de los que retroceden. Hermanos,
Uno que pone las manos en el arado y mira hacia atrás puede ser discípulo del Señor. Nuestra mente, hermanos, es hacia adelante. Nuestra dirección es hacia adelante. Cuando las adversidades y las dificultades llegan a nuestra vida, debemos, hermanos, asirnos firmemente el camino en el que estamos y seguir caminando. A veces los problemas son muy pesados y a veces caminamos despacito, pero caminemos, no nos detengamos y mucho menos retrocedamos. ¿Sabe qué dice el Señor Jesucristo? En Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido. Dice, confiad, dice el Señor, confiad. Es decir, tengan fe, tengan buen ánimo. Yo he vencido, yo estoy con ustedes y ustedes también van a vencer. ¿Sabe qué pasa cuando si vamos por un camino y vemos al frente, oye, por ahí se me hace que está peligroso? ¿Qué hacemos? Pues nos regresamos, me regreso. El camino en el que estamos es seguro para nuestra vida eterna. El cuerpo físico, hermanos, la integridad física, material, hermanos, acuérdense, se va a quedar aquí en la tierra. Esa no entra en el cielo. Por eso el Señor Jesucristo habló acerca del afán y la ansiedad. Y nos dice, no estén allí todos desvelados, todos preocupados por qué van a comer, qué van a vestir, qué van a beber. Dios sabe que tienen necesidades de todas estas cosas. Busquen primero el reino de Dios y su justicia. Y todo esto que te está quitando el sueño, Dios te lo va a dar por añadidura. Pero confía en el Señor. Recuerden, hermanos, que las aflicciones y las adversidades es la forma en como Dios prueba nuestra fe. Dice el apóstol Pedro en su primera carta, del versículo 13 en adelante. ¿Por qué debemos tener buen ánimo? Ya dijimos, hermanos, porque no somos, Dios nos ha dado espíritu de cobardía, porque no somos no somos de los que retroceden. Número 3 y último, porque nosotros confiamos en Dios. No confiamos en el hombre, no confiamos en los bienes materiales, no confiamos en las cosas de Dios. Hechos 27-25. Pablo estaba en una embarcación. Y Pablo, hermanos, estaba siendo dirigido a Roma para presentarse ante el César. Pablo, hermanos, había enfrentado un sinfín de dificultades en este viaje. A tal grado, hermanos, que todos los presos, la tripulación, todos, hermanos, dijeron, aquí vamos a morir. Llegó un punto, hermanos, en que iban a matar a todos los presos para que no se escaparan. ¿Pero sabe qué? Pablo le dijo a todos, a los presos, a los soldados, a la tripulación, y les dijo, varones, tengan buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. ¿Qué le había dicho el Señor? Si se mantienen en la embarcación, nadie va a sufrir ningún. No nos va a pasar nada. Y así fue, hermanos. Incluso después que llegaron a Malta, hermanos, Pablo estaba queriendo hacer una fogata y recogiendo unas leños por ahí. Vino una vez por el monte. Los de ese lugar nos dijeron, hombre, este hombre hasta aquí lo vino a perseguir su castigo, porque mira, se escapó del naufragio y va a morir aquí. Y todos estaban echándole ojos, esperando a qué horas se moría. Y hermanos, no le pasó nada. Bueno, confiamos en Dios. Esa es una de las razones por las cuales nosotros debemos mantener nuestro buen ánimo. Confiemos en las promesas del Señor.
Hermanos, no hay pretextos para no seguir confiando en el Señor. ¿Está usted pasando un problema? ¿Está usted preocupado? ¿Algo le perturba? ¿Está siendo atribulado? Escucha a Cristo que le dice, ten ánimo, yo soy. Dios tiene propósitos para nuestra vida. Y uno de los más grandes propósitos que Dios tiene para nosotros es la salvación de nuestra alma. Desde el momento en que usted y yo nos bautizamos, empezamos este camino en el Señor. Y este camino lleva al cielo. Y este camino lleva a la vida eterna. Solamente aquellos que son valientes, hermano, no cobardes, valientes, entran en este camino. Aquellos que deciden servir al Señor. Aquellos que deciden lavar sus pecados en las aguas del bautismo. Podría decir cualquiera, hermano, este tema no es para invitar a alguien a que se bautice. No le estás diciendo que va a tener muchos problemas, que va a enfrentar dificultades, se va a enfermar, le va a pasar esto, simplemente algo. En esta vida terrenal, en este cuerpo físico y en este mundo, ningún cristiano está exento de todas estas cosas. Hay una cosa que sí tenemos seguros. No importa que este mundo, que nuestro cuerpo, nuestra salud, nuestros seres queridos se vayan. Dijo el apóstol Pablo, mi depósito está seguro. Y a pesar de todas estas cosas, tú eres valiente. Tú que aún no eres cristiano. Esto es para ti. Este camino es para ti. Muchos quisieron seguir a Jesús por nuestro poder. Muchos no pudieron. ¿Por qué? Porque no eran valientes. Quiero hacer una invitación para los que aún no son cristianos. Dios desea darte la vida eterna. Quiere darte el perdón de tus pecados. Quiere darte la corona de la vida. Pero es necesario que tú entiendas algo muy importante. Que debes limpiar tus pecados. Necesitas lavar tu vida. Necesitas entregarte al Señor. Y servirle fiel. Sí, va a haber dificultades. Pero confía en el Señor. El Señor ha vencido el mundo. Y todo aquel que obedece el Evangelio, el Señor está con él. Y si el Señor está contigo, no importa si las tormentas vienen, el Señor está contigo. Y estás seguro en él. Y puedes estar confiado en él. Que Él tiene para ti lo que ha prometido. ¿Y qué ha prometido? Que todo aquel que cree en él y le sigue, tiene vida eterna. Para los que ya somos cristianos, no olvidemos nuestra vocación, no olvidemos nuestro llamado y sigamos adelante. Si a veces el dolor, la tristeza nos hace surgir la pregunta, Señor, ¿por qué? El Señor guarda silencio. No pensemos que es una descortesía, que es una desatención. Por el contrario, el Señor sabe y entiende perfectamente por lo que estamos pasando. Él desea que sigamos adelante, que tengamos buen ánimo, porque estamos seguros. Y cuando pensemos que el Señor ha guardado silencio, recordemos que incluso cuando Jesús estaba en la cruz, también el Señor guardó silencio. ¿Por qué? Porque el propósito de ese sacrificio lo decía. ¿Qué propósitos hay en nuestra vida por el cual estamos pasando las cosas que estamos pasando? Tal vez no lo sepamos, pero Dios sabe. Y si confiamos en Él, digámosle, Señor, haz de mí como bien te parece. Sigamos adelante, sigamos luchando, sigamos esforzando, porque Dios tiene el control de nuestras vidas. Vamos a entonar un himno de invitación. Y si alguien entre nosotros desea... Cuando altercamos con Dios, altercar con Dios es la cumbre
de la irreverencia de parte del hombre. El apóstol Pablo en Romanos 9:20 dice: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Cuando cuestionamos a Dios, muchas personas, como usted y yo, llegamos a momentos que cuestionamos a Dios porque no entendemos por qué estamos pasando por esas pruebas y oramos afligidos. Lo que decimos cuando nos quejamos con Dios tratando de culparlo. Inciso A: ¿cómo es posible que me pase esto a mí? Inciso B: Señor, yo te he sido fiel, y mira esta hermana que nunca se ha acercado a ti y de vez en cuando asiste a los cultos, tiene todo, salud, dinero, y yo que te sirvo, mira lo que tengo, mira cómo realmente no he podido salir de este valle. Me gustaría que pensemos acerca de algo que es común, pero muy peligroso. Cuando nos encontramos con problemas en la vida, cuando sufrimos decepciones, enfermedades graves, cuando sufrimos tragedias, etc., podemos estar tentados a echar la culpa a Dios. Decimos: Dios, ¿por qué me haces esto a mí? En nuestro propio pensamiento y tal vez en presencia de los demás, podemos quejarnos de nuestra dificultad y luego reclamar o dejar la impresión de que Dios nos ha hecho esto. Tales acusaciones y amargura podría incluso llegar al nivel de la mujer de Job, que le dijo a su marido en su sufrimiento: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Ella estaba culpando a Dios y quería compartir su incredulidad y amargura con su marido. ¿Qué es lo que estaba haciendo la mujer de Job? El caso de Job ilustra el por qué Dios nunca tienta a nadie para hacer el mal. Y eso lo vemos en Santiago 1:13, que dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios permitió que Satanás tentara a Job, pero le puso límites a lo que podría hacer. Eso lo vemos en Job 1:12, que dice: dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y aún así, como con Job, Dios siempre limita lo que Satanás puede hacer. La mujer de Job le dijo a su marido: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Ella quería compartir su incredulidad y amargura con su marido. Pero Dios siempre limita lo que Satanás puede hacer. En Job 2:6 leemos: y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Satanás por sí solo no puede tocarnos, tiene que pedirle permiso a Dios. Simón Pedro, el apóstol que más se atrevió a entrar en lo espiritual, el que no se conformó con solo ver lo que su maestro hacía, sino que quiso experimentar todo lo que su maestro le enseñó, se ve en medio de un dilema. El dilema es: si yo sirvo al Dios Altísimo, entonces Satanás no me puede tocar. Este es el dilema que la mayoría de los cristianos se preguntan, y la realidad que a todos nos toca vivir, porque Satanás puede pedir a cualquier cristiano para zarandearlo como a trigo, porque Dios lo permite. Parece injusto a simple vista, pero es la realidad cristiana. Todo cristiano tiene que pasar en algún momento por esta prueba. Dios lo permite y tiene autoridad para hacerlo. Zarandear es cribar trigo con un sedazo para quitar la paja.
En Lucas 22, 31 al 32 leemos: Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Primero tenemos que saber que Satanás por sí solo no nos puede hacer nada, ya que no tiene poder ni autoridad para hacerlo. Por lo tanto, tiene que ir delante de Dios para pedirle permiso para tocarnos. Pedro, después de la resurrección y ascensión de Jesús, se quedó solo, y fue el tiempo más difícil, ya que sin Jesús y en tiempos de persecución, lo más fácil era negarlo y vivir tranquilo, pero no. Él sufrió por causa de Jesús y fue apresado, y tuvo Dios que mandar su ángel para sacarlo de prisión. Luego se convirtió en el gran apóstol Pedro. Nuestra fe es probada en el horno de aflicción con el fin o propósito de que se halle pura y aceptable al Señor cuando Él venga la segunda vez en gloria, o sea, cuando sea manifestado Jesucristo. Primera de Pedro 1:7. Muchos de nosotros no sabemos por qué nos pasan las cosas, los momentos difíciles de nuestra vida. Una de las cosas que son más difíciles de entender y asimilar son los momentos más difíciles de nuestra vida. Hay momentos que no sabemos el por qué nos pasan. Tal vez muchos de nosotros a veces nos frustramos y nos cansamos y llegamos al momento en nuestra vida que decimos: ¿qué está pasando en mi vida? ¿Dónde y en qué área le estoy fallando a Dios? Pero muchos de nosotros no sabemos el por qué. La respuesta está en Isaías 55, 8 y 9, que dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. El hombre siempre busca respuestas de por qué padecemos. Normalmente empezamos a buscar respuestas de por qué nos pasa eso. Así que cuando el miedo a la muerte se convierte en el mayor desafío de la vida, no tenemos todas las respuestas de lo que nos ocurre. Muchas veces hemos tratado de entender todo sobre nuestro mundo y nuestra vida, pero no siempre es posible. Porque nuestra capacidad para hacer frente a situaciones difíciles no debe estar basada en nuestra comprensión de todas las respuestas. Proverbios 3, 5 al 6 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Isaías 55, 8 al 9 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Estos pasajes de la Escritura nos ayudan a los cristianos a entender un poco mejor cómo debemos enfrentarnos a una grave enfermedad o a las tribulaciones. En la imagen de esta diapositiva vemos a un hombre altercando o cuestionando a Dios. Y dice: ¿hasta cuándo, Dios, me vas a responder? Altercar con Dios es la cumbre de la irreverencia de parte del hombre. Dios no es culpable, y nos lo dicen los siguientes pasajes. Eclesiastés, capítulo 5, versículo 2, dice: no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto, sean pocas tus palabras. Santiago capítulo 1 versículo 13 dice: Dios no puede ser tentado por el mal,
ni Él tienta a nadie. Ahora veremos por qué Dios no es culpable. La razón número 1, porque Dios está en el cielo. Él es un Dios de infinita majestad, santidad y conocimiento, y debe ser adorado con profunda veneración y gran solemnidad. La razón número 2, y tú sobre la tierra. Nosotros estamos en la tierra, infinitamente por debajo de Él, y por lo tanto conviene conversar de pie ante Él y con temor, sin ofenderlo, porque Él nos creó. La razón número 3, ¿por qué Dios no es culpable? Es que nosotros debemos decir pocas palabras. Lo dice en Eclesiastés 5:2, sean pocas tus palabras. Romanos 9:20 dice, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Y ya para concluir este punto, debemos saber que el hombre es quien determina su carácter, conformándose a la voluntad de su Creador, y así venir a ser objeto de la misericordia de Dios, o rechazando la voluntad de Él, y así venir a ser objeto de su ira. Jesús le prometido servirle con amor, concédeme tu gracia. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8:35 al 39. El apóstol Pablo, enumerando las promesas o garantías que tiene el cristiano de ser glorificado al fin según el plan de Dios, no nos dejará el amor de Cristo mientras sufrimos por Él. El cristiano fiel no tiene ningún opositor exterior que le pueda separar del amor de Cristo. Cristo le seguirá amando a pesar de las oposiciones exteriores. Concédeme que escuchen, Jesús, tu clara voz. Anímame. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por situaciones donde comenzamos a cuestionar a Dios en nuestras vidas? Hay situaciones en la vida, en ocasiones, que no las entendemos, ni las comprendemos, ni las podemos asimilar. Hay momentos en que caemos muy profundo, en donde parece que no hay respuesta, y tal vez muchos de nosotros hemos pasado por ese momento. Tal vez en ese momento decimos, Señor, yo sé que tú estás conmigo, pero a veces es tan difícil decir que tú estás conmigo. Ni el dolor, ni el tormento, ni la pena, ni el infortunio, ni la adversidad, ni la desgracia, ni la aflicción, ni la tribulación, ni la angustia, ni la persecución, ni la espada, ni el hambre, ni la desnudez, ni el peligro nos separará del amor de Cristo. Romanos 8:35 al 39.